webinar titulado Descubre el poder de tus datos, analítica para pymes, ¿de acuerdo? Justo como podemos ver aquí. Nuevamente me vuelvo a presentar con ustedes. Seguramente algunos de ustedes se preguntarán, ¿quién es Manuel? ¿Por qué nos está dando esta sesión? Bueno, les mencionaba, yo soy Manuel Callejas y soy experto en Business Intelligence para Soho Latam y los clientes, por supuesto, de la región. Para quienes no han tenido la oportunidad de conocernos, Soho es una empresa de tecnología. Tenemos varios años en el mercado, más de 20, como podemos apreciar. Y vaya, estamos respaldados por una gran cantidad de clientes, contamos con distintas soluciones. Pero, como tal, el día de hoy no vengo a hablarles particularmente de Soho. Como mencionábamos, vamos a hablar acerca de la inteligencia de negocios. Y vamos a comenzar esto prácticamente dándoles un pequeño panorama acerca de qué vamos a tratar, por qué es importante. El primer punto justamente para que podamos sentar las bases, que podamos aterrizar todo el concepto, es hablar acerca de qué es el análisis de datos. Después vamos a hablar acerca de por qué es importante, qué ventajas tiene para ustedes, para sus negocios, para sus socios y cualquier otra cuestión en realidad que quieran ustedes, en la que ustedes quieran trabajar. ¿Cuál es el proceso para un análisis eficiente? ¿Cuáles son los pasos o incluso qué deberíamos de considerar? También, ¿cuáles son las malas prácticas que involucran o que pueden llegar en las que podemos llegar a recaer al momento de trabajar con este tipo de cuestiones? También, por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de las herramientas del análisis de datos y durante unos cuantos breves minutos vamos a hablar acerca de una solución que nosotros ofrecemos como compañía, denominada Soho Analytics. Por lo tanto, comencemos con el primer punto. ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos, en pocas palabras, lo podremos resumir, como un conjunto de técnicas y procesos que nos ayudan a recopilar nuestros datos, a prepararlos, a interpretarlos, por supuesto, y colaborar con esa información. ¿A qué nos referimos con recopilar? No sé, oye, Manuel, ¿sabes qué? Fíjate que yo ocupo para mi negocio en este momento una hoja de cálculo o varias. Y en esas hojas de cálculo yo tengo información acerca de mis clientes, por ejemplo. Tengo información acerca de los productos que estoy vendiendo, en qué momento, a quién. O tengo información acerca de las facturas que estoy generando, acerca de los pedidos que están llegando a través de mi página web o acerca de cualquier otra cuestión de nueva cuenta que queramos interpretar. Prepararlos. ¿A qué se refiere con esto? A lo mejor tenemos dentro de estas bases de datos, dentro de estos archivos, información que falta, información duplicada, información que a lo mejor no debería estar en el orden en el que está. Por lo tanto, parte de estas estrategias, de estas técnicas, implica que podamos reducir en la medida de lo posible esos problemas. Por interpretarlos nos referimos básicamente a analizarlos, a representarlos de una manera visual, que dejen de ser meramente celdas, filas, renglones, que quizá es complicado entender. La idea justamente es que podamos consumir esa información sin mayor problema. Y por último, colaborar con ellos. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros estamos trabajando con la información, a lo mejor somos parte de un equipo y más de una persona dentro de ese equipo necesita acceder a esa información. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si gustan responder a través del chat, cuántos de ustedes en algún momento hubiesen querido tener un reporte estructurado y que alguien más lo pudiera visualizar? A lo mejor al momento de trabajar dentro de su empresa, dentro de su negocio. ¿Alguien alguna vez se ha encontrado con esta clase de situaciones? De nueva cuenta, que quisiéramos confirmar, que quisiéramos, perdón, generar un reporte quizá de ventas y compartirlo con nuestros jefes, con nuestros compañeros, alguna otra persona que quizá podría llegar a estar interesada en esta información. ¿Quiénes han encontrado en esta situación? Si gustan de nueva cuenta, pueden colocarlo a través del chat. Vanessa nos comenta, sí, muchas gracias, Vanessa. Creaciones Gina, no, ok, perfecto. Muy bien, vemos una manita, muy bien. Seguramente estaremos viendo las reacciones o los comentarios conforme los vayan colocando, pero en más de una ocasión a lo mejor nos enfrentaremos o nos habremos enfrentado a este tipo de situaciones. Si no lo hemos hecho en este momento, seguramente lo necesitaremos más tarde. Y
Además de que, en esencia, esto es el análisis de datos, reunirlos, prepararlos, analizarlos y colaborar con ellos, tiene un objetivo. Se preguntarán, Manuel, ¿yo para qué quiero hacer eso? ¿De qué me sirve? Bueno, en pocas palabras, el análisis de datos nos ayuda a mejorar la salud del negocio y además fomenta la toma de decisiones informadas. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué, Manuel? Yo tengo un negocio quizá de venta de productos. El análisis de datos entonces nos va a permitir ver cuál es el producto que mejor ganancia nos deja para que sigamos invirtiendo en él. Cuál quizá no se vende tanto para que quizá dejemos de comprarlo, busquemos algún proveedor que lo ofrezca de una manera muchísimo más económica o saber incluso en qué mercados nos podemos expandir. Si manejamos redes sociales, por ejemplo, saber si estamos teniendo un buen alcance. Si quizá, no sé, vendemos algún otro tipo de productos como pólizas, saber cuáles son las que se están vendiendo, a quiénes, cuál es el monto, cuánto estamos ganando. ¿Cuánto ganamos hoy en comparación a años anteriores, en periodos incluso anteriores como días, semanas, meses? Entonces, básicamente para esto nos va a servir. Ahora bien, además de esto que acabamos de mencionar, ¿cuál es la importancia, la relevancia del análisis de datos? En primera instancia, un buen análisis de datos que realicemos va a traer hacia nosotros, hacia nuestro negocio, un mejor análisis de las alternativas. Lo mencionabas hace unos cuantos segundos. Manuel, yo vendo X cantidad de productos, a lo mejor y estoy decidiendo, estoy viendo en mi mercado en dónde me puedo expandir, qué productos puedo mejorar, cuáles puedo traer conmigo, cuáles puedo dejar de ofrecer. Por lo tanto, tenemos una mejor visión de todos estos panoramas, todas estas alternativas o posibles caminos por los cuales nuestro negocio se podría ir. Además de eso, encontramos una mayor percepción de las posibilidades de crecimiento. Manuel, yo vi que estoy vendiendo mis productos a lo mejor un poco más en cierto local, en cierto municipio o incluso, ¿por qué no? A lo mejor somos un negocio que tiene presencia en diferentes estados de la República. Por lo tanto, queremos saber en dónde están y dónde más podríamos llegar a expandirnos. ¿Sabes qué, Manuel? Ya vi que estoy vendiendo un poco más, a lo mejor en Ciudad de México. Por lo tanto, podemos invertir un poco más en ese mercado. Pero a lo mejor, no sé, en Puebla no lo estoy haciendo tanto, no es mi mercado fuerte y podemos buscar alternativas para mejorarlo. Encontramos también que generamos mejores bases para el entendimiento del negocio. ¿Cuánto gano? ¿Dónde lo hago? ¿En qué momento lo hice? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿En qué estoy gastando? Saber este tipo de información de nuestro negocio resulta crucial porque entonces podemos tomar mejores decisiones. Encontramos, por supuesto, también justo esto que acabo de mencionar, mejorar la toma de decisiones para nuevos productos, para nuevos mercados, para nuevas inversiones, para cualquier otra cosa que consideremos prudente. Partiendo entonces de esto, vamos a hablar ahora acerca de un proceso para un análisis eficiente. ¿De qué debería constatar? Seguramente nos preguntaremos, Manuel, ¿qué necesito hacer para yo poder analizar mi información? ¿Necesito ser un maestro en análisis de datos? ¿Necesito ser ingeniero en sistemas? ¿Necesito, no sé, gastar miles y millones de pesos en realizar este tipo de actividades? Vamos a verlo. Bueno, de manera predeterminada, quizá les adelanto un poco, no es necesario. El proceso de datos, en primera instancia, consta de que podamos importar nuestra información. Más adelante vamos a ver las diferentes plataformas que existen en el mercado y seguramente esto tomará un poco más de sentido. Pero de momento, esto es lo que necesitamos. Manuel, ¿qué es importar? ¿A qué nos referimos? A extraer esos datos, a extraer esa información. ¿Y de dónde lo vamos a hacer? De donde sea que ustedes actualmente estén almacenando la información de sus productos, la información de sus clientes, de sus facturas, de sus mercados, de sus gastos, lo que sea. Y pueden ser cuestiones tan sencillas como un archivo de cálculo, por ejemplo. Seguramente muchos de los aquí presentes utilizaremos una hoja de Excel, por ejemplo, para llevar a cabo el registro de nuestra información. Algunos ocuparemos alguna clase de herramienta de CRM, de Salesforce, de HubSpot. Si nos dedicamos al servicio, nuestra empresa ofrece servicio, a lo mejor ocuparemos aplicaciones de servicio al cliente, mesas de ayuda, o si manejamos campañas, ocuparemos WhatsApp, ocuparemos aplicaciones justamente de correo electrónico masivo, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, debemos tener alguna de estas aplicaciones, alguno de estos medios. De nueva cuenta, hojas de cálculo o cualquier otra aplicación, de donde vayamos a obtener nuestros datos. Después, este proceso, para que resulte en algo de utilidad, nos debe permitir prepararlo, ¿de acuerdo? Mencionábamos, poder corregir esos errores humanos, que a veces incluso los sistemas duplican la información o cualquier otro tipo de cuestión que notemos. ¿Sabes qué, Manuel? Yo necesito que mi información, necesito reemplazar todos estos datos, porque a lo mejor me di cuenta que están mal escritos. O sabes qué, Manuel, yo me fijé que por alguna razón mi sistema unió todas las columnas y necesito duplicarlas. O necesito quizá eliminar ciertos aspectos de información que no me sirven. Y eso lo podremos hacer entonces en este paso. Luego, buscaremos, en el ideal de nueva cuenta, poder analizar o procesar esos datos. Manuel, yo tengo un archivo, una hoja de cálculo, vamos a remontarnos a lo sencillo, en donde tengo, no sé, 50 millones de registros y esos 50 millones de registros además tienen 100 columnas. Y ver toda esa información en un archivo es complicado, bastante complicado diría yo. Por lo tanto, lo que nos permite el análisis de datos, además de poderlos importar y preparar, es verlos de una manera muchísimo más sencilla, resumirlos, incluso si quisiéramos decirlo en otros términos. Y por último, lo que deberíamos en principio de hacer con todo esto que ya hicimos en el paso uno, en el paso 2 y en el paso 3, es compartir o colaborar. Hacerle llegar ese reporte a la persona que lo necesita. Si nosotros dentro de nuestra empresa estamos trabajando reportes para recursos humanos, para el área de finanzas, para el área de marketing, para el área de producción, que todos ellos puedan acceder y que no nada más se quede en mi computadora, por ejemplo. Y en la diapositiva de la agenda les mencionaba un pequeño apartado bastante importante, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este tipo de procesos de análisis de datos juega un papel bastante importante en muchos sentidos. En este momento, seguramente, de acuerdo a lo que vemos en mi pantalla, se preguntarán, Manuel, ¿y dónde está esa inteligencia artificial? ¿Dónde la vemos? ¿En qué me ayuda? ¿Para qué me sirve? Bueno, dependiendo de las distintas opciones que encontremos en el mercado, la inteligencia artificial nos puede ayudar en alguno o en algunos de estos pasos que acabamos de describir. Hay inteligencias artificiales que, por ejemplo, nos ayudan justamente a importar nuestros datos. Hay inteligencias artificiales que nos permiten prepararlos mediante complejos algoritmos para que nosotros solo le digamos a la herramienta qué pretendemos o esperamos que haga, sin que tengamos que utilizar o contar con todo ese conocimiento técnico que está detrás. ¿Sabes qué? Inteligencia artificial, yo solo quiero que crees mi reporte. O justamente entremos en el apartado de analizar y preparar, que lo puedan hacer por nosotros. O incluso al momento de compartir y colaborar. ¿Sabes qué? Por ejemplo, no sé, Fernando, la mejor manera en la que puedes compartir este reporte es tal forma. O sabes qué, Vanessa, para preparar tus datos puedes hacer uso de esta opción porque determiné que hay archivos o elementos duplicados. O sabes qué, Gina, por ejemplo, puedes utilizar este tipo de gráfico, este tipo de análisis para poder consumir tu información. Por lo tanto, facilita el proceso. Como mencionábamos, y de hecho me gustaría dejarlo bastante claro durante esta sesión, lo que pretendemos con esta sesión para ustedes es que podamos aterrizar que no necesitamos ser expertos para poder analizar nuestros datos, no necesitamos gastar millones y millones de pesos para poder obtener información crucial de nuestro propio negocio. Tampoco necesitamos invertir millones y millones en plataformas que lo puedan hacer. Es bastante sencillo y lo vamos a ver en unos minutos. Luego de esto, ¿qué vamos a tratar también en esta sesión? Porque es bastante importante. Malas prácticas en el análisis, perdón, de datos. Aquí me gustaría hacerles una pregunta y de hecho me gustaría incluso nuevamente solicitar de su participación en caso de serles posible para lo siguiente. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar acerca de la empresa Forrester? Si gustan, lo voy a colocar aquí en el chat para que nos hagamos una idea. Forrester. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de esta compañía? ¿Sabe qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿No? Rosario nos comenta, no, perfecto.
Claudia, Fernando, Miguel, nos comentan Vanessa, también nos comentan que no. Ok, perfecto. Julieta. Ok, perfecto. No se preocupen, vamos a hablar un poco acerca de qué es Forrester. Forrester es una empresa que se dedica, es una empresa internacional y se dedica en primera instancia a hacer servicios de consultoría. Grandes empresas, por ejemplo, pueden acercarse con Forrester y pongamos este escenario. Oye, Forrester, fíjate que yo tengo este negocio, exporto, vendo esto, este es mi mercado, etcétera, etcétera. ¿Me puedes decir si estoy haciendo algo mal? Forrester entonces, como un servicio de consultoría, se acerca a las empresas, evalúa todos sus procesos, da propuestas de mejoras, por supuesto, etcétera, etcétera. De nueva cuenta, en pocas palabras, es una empresa de consultoría. ¿Por qué nos interesa o por qué les menciono a Forrester en esta plática? Forrester, además de ser una empresa de consultoría, también se dedica a publicar diversos artículos con temas varios. De hecho, podría recomendárselos como un paréntesis dentro de la sesión. Si en algún momento están interesados en conocer qué está sucediendo con las otras empresas, qué están haciendo, cómo se mueven, es una buena fuente de información. Regresando entonces, Forrester, y hablando acerca de la inteligencia de negocios o el análisis de datos, nos comenta, nos indica que gran parte de las empresas, sean empresas pequeñas, pymes, sean empresas medianas, sean empresas grandes, internacionales, hay un error que la gran mayoría comete y entra dentro de las malas prácticas, y es no utilizar una plataforma que les permita visualizar su información. Les mencionaba, no es necesario que sea una plataforma exageradamente compleja, exageradamente costosa. Hablamos incluso de que hay empresas que ni siquiera utilizan hojas de cálculo. Muchos de los aquí presentes seguramente utilizaremos una hoja de cálculo para realizar nuestros procesos o para llevar a cabo nuestros registros. Sabemos ahí que podemos aplicar fórmulas o que podemos crear algunos gráficos, por ejemplo, para ayudarnos a consumir la información. Pero imagínense que hay empresas que ni siquiera hacen esto. ¿Cómo llevan sus procesos? En algún documento, a mano, a palabras, en blog de notas, incluso que seguramente en algún momento han perdido. Entonces, esto para empezar es un gran problema. Si ustedes de momento están utilizando una hoja de cálculo, por lo menos, ya estamos del otro lado. ¿Qué nomás nos comenta Forrester? ¿Por qué se los menciono también? Además de este gran panorama de que les acabo de mencionar, que hay grandes empresas o una gran cantidad de empresas que no utiliza aplicaciones para ver sus datos, también existen empresas que, a pesar de que no utilizan alguna fuente de información, tampoco les preocupa precisamente saber qué está sucediendo con el negocio. Hablamos que más del 70% de la información que podrían llegar a utilizar se pierde. Imagínense el siguiente escenario. Quizá, por ejemplo, no sé, Vanessa se dedica a vender productos varios. Vamos a mencionarlo de esta manera. Vende a lo mejor, no sé, alimentos. Vamos a suponerlo, vamos a aterrizarlo de una manera bastante sencilla. Y del 100% de las ventas que Vanessa podría realizar, 70 no las registra, ni en una hoja de cálculo, ni en un blog de notas, en ningún lugar, solo registra 30. Ese 70% de información es una gran pérdida, porque entonces Vanessa no va a tener una idea general de qué tanto está vendiendo, qué tanto está gastando, a quién lo está haciendo, cómo, cuándo, por qué. Mucha de esa información se pierde. Y ahora, si hablamos de las empresas que sí utilizan alguna aplicación, utilizan esa aplicación, pero no la aprovechan. En el sentido de, a lo mejor iniciaron el día de hoy con un proceso y lo dejaron el día de mañana botado, ya no lo terminaron. Por lo tanto, deja de ser de utilidad. Resumiendo entonces un poco de esta introducción acerca de las malas prácticas. La primera mala práctica que espero ninguno de ustedes esté realizando en este momento es que no estamos utilizando ninguna aplicación, ni una hoja de cálculo, ni una aplicación dedicada, absolutamente nada. Lo segundo, estamos dejando que nuestra información se pierda. Tercero, y si es que estamos utilizando alguna aplicación, no la estamos aprovechando. Además de eso, nos podremos encontrar incluso con panoramas en donde quizá no alimentamos la información como lo deberíamos. Como mencionábamos, estamos olvidando quizá entrar a estas aplicaciones, a estas hojas de cálculo para poder ver nuestra información.
O incluso peor aún, como lo mencionábamos, no estamos utilizando nada. Este es el error más feo, no estamos utilizando nada. Y entonces, además de esto, ya hablamos acerca de las malas prácticas, acerca de los errores que podríamos llegar a cometer. ¿Cuál es el primer paso? Si estamos cometiendo el primer error que les había mencionado, esperaba ninguno lo hiciera, pero si es el caso, el primer paso es que comencemos a utilizar alguna aplicación. ¿Qué aplicación puede ser? Una hoja de cálculo, por ejemplo. Podríamos incluso comenzarlo de esta forma. En una hoja de cálculo comenzamos a registrar nuestros movimientos del negocio. Como mencionábamos, qué estamos vendiendo, cuánto estamos generando, en qué momento lo hicimos, cuánto me costó mi materia prima, cuánto me costó cierto insumo, cuánto me costó vender este producto, qué margen de ganancia tuve, a quién se lo vendí, como mencionábamos, en qué momento lo hice, qué cantidad vendí. Este es el primer paso, que comencemos a utilizar alguna aplicación. Después de esto, ¿qué podemos realizar? Podemos incluso, además de esta tecnología que les mencionaba, que son, por ejemplo, las hojas de cálculo, podemos recurrir a alguna clase de solución en el mercado. ¿Cuáles son estas herramientas? Se preguntarán. Bueno, existen diferentes, por supuesto, herramientas en el mercado que nos permiten a nosotros, como usuarios, analizar, por supuesto, nuestra información de una manera muchísimo más sencilla. ¿Qué aplicaciones? Se preguntarán. Bueno, encontramos distintas opciones. Incluso, a pesar de que yo puse algunas de las más importantes dentro de esta diapositiva, hay muchas, muchas más en el mercado. De hecho, les mencionaba una que ni siquiera está en el slide, que es, por ejemplo, Excel. A pesar de que Excel es como tal una hoja de cálculo, también la podemos utilizar para analizar nuestra información. Recordemos que en Excel podemos aplicar fórmulas, por ejemplo, podemos incluso también representar nuestra información de manera gráfica o mediante algunas otras visualizaciones también. Pero si hablamos de aplicaciones dedicadas al análisis de datos como plataforma, encontramos, por ejemplo, soluciones de Microsoft como Power BI. ¿Alguien había escuchado alguna vez hablar acerca de Power BI, por ejemplo? De igual manera, si gustan, pueden utilizar el chat sin ningún problema para responder la pregunta. Nos comenta Rosario, sí. Vemos también aquí Laura, Claudia. Ok, perfecto. Me da muchísimo gusto saber que hemos escuchado hablar de alguna aplicación. Justamente, de hecho, seguramente una de las más populares es Power BI. Power BI, en pocas palabras, nos sirve como una aplicación para analizar nuestros datos. Nos permite realizar este proceso que, de hecho, voy a regresar un poco, habíamos visto antes. Power BI nos permite entonces importar nuestra información. ¿De dónde? De distintos lugares. Hojas de cálculo, por supuesto, de Microsoft. Nos permite hacerlo a partir de bases de datos, etcétera, etcétera. Nos permite también preparar o limpiar nuestra información de alguna manera, nos permite analizarla y, por supuesto, nos permite también compartir o colaborar con ella. Encontramos también, por supuesto, vamos a regresar, herramientas como Oracle Analytics Cloud, por ejemplo. También es una aplicación de análisis de datos. La diferencia, usualmente, es que esta aplicación la vamos a encontrar en la nube. Es decir, podemos acceder a ella desde nuestro navegador. Una de las grandes ventajas, por ejemplo, que nos ofrece Power BI es que podemos descargarlo en nuestra computadora, lo cual, al menos en este momento histórico en el que nos encontramos, resulta de gran interés que tengamos nuestra información donde en principio quizá debería de estar por percepción, que es nuestra computadora, nuestro servidor o alguna otra aplicación o plataforma que utilicemos. Encontramos también aplicaciones como Tableau, por ejemplo, o encontramos Sisense, Google Locker, o encontramos incluso otras aplicaciones, como por ejemplo Udo. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de Udo, por ejemplo? Udo actualmente está haciendo una gran revolución, puesto que ofrece distintas soluciones, por supuesto, al mercado. Y no basta ahí, no queda ahí, perdón, como mencionábamos, hay muchísimas otras aplicaciones. Por supuesto, una de la cual me gustaría hablarles brevemente durante unos minutos es acerca, como les mencionaba, de nuestra solución. No obstante, antes de pasar a este apartado, antes de entrar a este elemento, me gustaría confirmar o preguntar con ustedes. ¿Alguien, por ejemplo, antes de esta plática, había escuchado acerca de qué es o qué son el análisis, qué es, perdón, el análisis de datos? ¿Alguien había escuchado, además de las personas que respondieron de Power BI, acerca de otras aplicaciones? ¿Alguien sabía cuál era el proceso para poder analizar nuestra información?
¿Alguien tenía algún panorama hasta este punto antes de la sesión? Nos comenta Claudia. Sí, Laura también nos comenta. Fernando, perfecto, nos platican que sí. De estas personas que respondieron, por ejemplo, Fernando, comentas, muchas gracias, por cierto, para quienes están respondiendo, que han tenido la oportunidad de interactuar quizá con este tipo de aplicaciones o que incluso ya conocíamos acerca del tema. ¿Nos podrían platicar un poco acerca de cómo lo conocieron, cuál fue el primer acercamiento que tuvieron incluso? ¿Alguien gusta incluso en este momento también encender su micrófono o si gustan hacerlo de igual forma a través del chat? Sí, sí, claro que sí. Soy Fernando Valdés. Bueno, yo soy del Hola, área de Fernando. sistemas, ¿verdad? Y en un momento dado, trabajé para armando equipos bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar con Looker, que de Google. Estuve armando un equipo de 200 personas aquí en México para Google. Y para ir entendiendo un poquito de Looker, hice una revisión de otros herramientas como Tableau y Power BI. También en Power BI sí me alcancé a meter yo como usuario para poder explotar información, sacar gráficos, dashboards, etcétera. Eso sí lo llegué a hacer. Pero Claro. de lo otro, de la parte de Looker y de Tableau, nada más conocer las herramientas. Y bueno, pues como parte de la gente de sistemas, pues entiendo el proceso de ETL, ¿no? De extraer, cargar y limpiar o preparar la información para poderla hacer útil dentro de Power BI y todo ese tipo de herramientas, ¿no? Esa es mi Claro. experiencia. Perfecto, muchísimas gracias por la participación, Fernando. Y justo, eh, Fernando acaba de mencionar, como hablábamos hace unos segundos, algo bastante importante. Hay diversas terminologías que involucran, por supuesto, todo el proceso de trabajar con la información. Parte de esto es justamente el proceso ETL. Lo tradujimos durante esta sesión, bastante sencillo, espero lo hayamos em, lo recordemos. Si gustan, incluso nos podemos regresar, que es prácticamente importar nuestra información, prepararla, analizar y procesarla, solo que aquí vamos a agregar el compartir o colaborar. De estas plataformas, Fernando, que llegaste a utilizar, por ejemplo, Power BI, ¿recuerdas cómo te permitía a lo mejor exportar esta información o cómo te permitía proporcionársela a alguien más? Sí, bueno, la verdad es que usando Power BI, casi todos esos tres pasos se hacen todo desde el Power BI, nada más apuntando ya sea a los Exceles o a la base de datos que se necesita extraer, especificar la tabla y todo eso. Y prácticamente el Power BI se encarga de cargarlo y ya nada más de manera muy visual se puede hacer la selección de la información. Yo no llegué al punto de publicar la información, pero hay una forma de hacer, porque ya se requiere licencia y todo esto. Al principio, pues el standalone, el sistemita que se instala en Windows, es Ujú. gratuito, pero ya a la hora de hacer la publicación, ya se necesita pues la licencia, ¿no? Y bueno, se puede, por ejemplo, publicar un dashboard en una intranet. Mi Claro. objetivo era publicarlo en intranet, pero en la compañía en la que yo estaba en aquella época no me dieron oportunidad de tener la licencia. Pero efectivamente, pues se puede publicar en la intranet a través de manera directa. Nada más es conectar el Power BI directo con el web y automáticamente se publica, ¿verdad? Perfecto. Súper. Muchísimas gracias por la participación nuevamente, Fernando. Y aquí, de hecho, me gustaría también nuevamente realizarles una pregunta, porque creo que es bastante importante y seguramente desde aquí podríamos comenzar a aterrizar varias cuestiones. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, los aquí presentes, realizan alguna clase de proceso comercial? ¿Cuántos de ustedes o de las empresas para las cuales trabajan venden alguna clase de producto, por ejemplo, alguna clase de bien? ¿O cuántos de ustedes se dedican a las redes sociales? ¿O cuántos de ustedes realizan marketing, por ejemplo, a través de correo electrónico? Alguno, si gustan de nueva cuenta, puede encender su micrófono, puede responder a través del chat. Pero creo que esta pregunta es bastante importante. De nueva cuenta, si gustan participar adelante, vendiendo productos, quiénes de ustedes lo hacen, exportando, quiénes de ustedes realizan o manejan redes sociales, marketing a través de correo. O incluso también me gustaría saber, además de Fernando y las personas que respondieron, que sí, ¿alguien más ha utilizado alguna de estas aplicaciones?
Nos comentan aquí, creaciones Gina. Yo he trabajado en oficina, hago marketing por redes sociales, local y comercial. Perfecto. Y, por ejemplo, Gina, ¿en algún momento te has preguntado o has utilizado alguna herramienta que te indique, oye, Gina, ¿sabes qué? El día de hoy o hace una semana hiciste, por ejemplo, una publicación y esta publicación tuvo tanto alcance, hubo tantas reacciones, tantos comentarios, o a lo mejor si utilizamos alguna clase de formulario, tuviste tantos nuevos posibles clientes o generaste tantos ingresos a partir de esto. ¿Has utilizado alguna vez alguna aplicación que nos permita realizar esto? Sí, lo he visto en el panel de redes sociales. Perfecto. ¿Y alguien más ha utilizado, ha hecho alguna de estas actividades que mencionábamos? Veo aquí la participación de Gina, pero si alguien más gusta participar, por supuesto, es bienvenido. Ok. Bueno, en cualquier caso, como les mencionaba, pues vamos a hablar también acerca un poco de cierta solución. Veíamos que hay distintos procesos que podemos llevar a cabo al momento de trabajar con nuestra información. Vemos también, por supuesto, que hay diferentes malas prácticas en las cuales podríamos llegar a caer. Por supuesto, también hay muy buenas prácticas que podemos llevar a cabo, como comenzar a utilizar alguna clase de aplicación, llevar el registro de nuestros datos o nuestra información. Incluso, por supuesto, que utilicemos nuestras redes sociales, que utilicemos alguna clase de aplicación como un CRM, por ejemplo, alguna mesa de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas aplicaciones, soluciones que pueden ayudarnos, por supuesto, a llevar un registro de nuestra información. Pero ahora, hablábamos entonces hasta este momento de distintas soluciones que por supuesto nos ayudan a agilizar, nos ayudan a analizar nuestra información, a importarla. Incluso, por ejemplo, Fernando hacía una muy buena aportación. Nuevamente te agradezco la participación, Fernando, que hay aplicaciones que nos permiten importar todo directamente desde la misma aplicación sin problema, nos permite prepararla, nos permite analizar esa información. Incluso en algunos escenarios, dependiendo, en el caso de Power BI, por ejemplo, nos permite también incluso publicar o colaborar con esa información de alguna manera. Voy a regresar un poco porque comenta Day Ruiz, he publicado en redes y veo las estadísticas que arrojan. Perfecto. También nos comenta Gina, veo cómo me buscan con mis productos, uniformes, gorros, etcétera. Em, uniformes. Perfecto. Este es un muy buen comienzo. Y justamente, a pesar de que estamos hablando de que quizá utilizamos una única aplicación, en algunos escenarios también nos encontraremos en donde no solamente utilizamos una red social o no solamente utilizamos alguna clase de archivo, por ejemplo. En algún escenario, quizá no en este momento, más adelante o incluso, por supuesto, ya es algo, una realidad a la que ustedes se enfrentan, utilizamos distintas aplicaciones. Utilizamos a lo mejor, como mencionábamos, archivos, utilizamos redes sociales, en alguna aplicación llevamos nuestra información contable o lo llevamos quizá también en una hoja de cálculo. En algún otro lugar quizá manejamos cierta información, nuestro sitio web, por ejemplo. Toda esa información, de manera general, quizás se encuentra en distintos lugares. Estas aplicaciones, entonces, lo que deben de ayudarnos es a unir esa información. No sé si recuerdan, voy a incluso regresarme un poco también, que hablábamos acerca este, de el buen análisis de datos y que esto nos ayuda a obtener un panorama de nuestro negocio, una mejor perspectiva de nuestras alternativas, nos ayuda a sentar las bases, etcétera. ¿Esto cómo lo hacemos? Por supuesto, obteniendo información de manera integral. Si sabemos que estamos utilizando redes sociales, además de saber a dónde llegaron esas redes sociales y cómo nos están buscando, ¿qué más beneficios nos trajo? Vendí producto a partir de que alguien me buscó, a partir de que alguien me mandó un mensaje, o cuál fue la factura que generé, o incluso la persona, no sé, me contactó el día de hoy, pero se encuentra aún en proceso de convertirse en un cliente potencial conmigo, o ya lo es,
o incluso como mencionábamos, saber a lo mejor el día de hoy realicé esta publicación, pero el día de mañana llegaron cierta cantidad de personas. Después de una semana realicé una venta de X producto. Después, por algún motivo, pude realizar algo que denominamos usualmente como venta cruzada. El día de hoy le vendí este producto, este artículo, este servicio, el día de mañana este otro, pero también me contactó a través de este otro lugar, etcétera, etcétera. Lo que pretenden entonces estas aplicaciones es justamente que podamos romper esas estructuras que usualmente se encuentran encapsuladas o que se encuentran separadas de cierta forma. Y lo mencionábamos, estas aplicaciones que les mostré hace unos cuantos segundos, regresamos, nos permiten realizar este tipo de cuestiones. No solamente nos permiten importar un único archivo, nos permiten importar varios, no solo nos permiten conectarnos a una base de datos, permiten hacerlo a varias. Y como mencionaba, el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de una solución que es justamente Soho Analytics. Soho Analytics, en pocas palabras, es una aplicación de análisis de datos. ¿Qué nos va a permitir? Lo que hemos estado hablando a lo largo de la sesión. Soho Analytics nos va a permitir importar nuestra información. Soho Analytics también nos va a permitir, por supuesto, prepararla, nos va a permitir analizar esa información, nos va a permitir incluso el acceso a inteligencias artificiales para que no tengamos que hacerlo todo por nuestra cuenta o totalmente solos como usuarios. Nos va a permitir incluso también, por supuesto, colaborar, compartir nuestra información, que más personas, no solamente yo y mi computadora, podamos acceder a esa información. Aquí brevemente les acabo de compartir, acabo de poner en pantalla un pequeño QR que es justamente, los va a llevar a un enlace, perdón, los va a llevar justamente a la página principal de la aplicación en caso de que alguien esté interesado en conocerla. Les comento un poco, no necesitan tener alguna clase de tarjeta, por ejemplo, de crédito o cualquier otra cuestión. Pueden incluso probarla de manera totalmente gratuita por 15 días. ¿Y por qué me gustaría mostrarles Soho Analytics? Por supuesto. Como mencionábamos, hay un proceso que de manera general entra como parte de las buenas prácticas también, que consiste en importar nuestra información. Soho Analytics entonces nos permite a nosotros importar información de distintas aplicaciones, de como lo denominamos usualmente de manera técnica, distintas fuentes. Manuel, ¿sabes qué? Yo utilizo una hoja de cálculo o distintas hojas de cálculo. Lo podemos importar. Manuel, ¿sabes qué? Yo en mi negocio estoy comenzando a utilizar un software, es una base de datos, ahí guardo toda mi información. Podemos también importarlo directamente a la aplicación. Manuel, yo utilizo redes sociales y quiero ver en un solo lugar Facebook, en un solo lugar Twitter, en un solo lugar, no sé, Instagram, mis anuncios. Quiero ver también las campañas que estoy corriendo a través de correo electrónico. Y la aplicación nos permite importar de todas ellas. Esta aplicación de la cual les estoy hablando el día de hoy nos permite importar información de aproximadamente, recordemos cómo lo denominamos, 250 fuentes o más incluso, que van, como mencionábamos, de distintos tipos de archivos, hojas de cálculo, por supuesto, nos permite importar información a partir de distintas bases de datos, aplicaciones en la nube, como Drive, por ejemplo. ¿Cuántos aquí no utilizamos Drive para guardar nuestra información? Nuestros registros de ventas, nuestros registros de compras, etcétera, etcétera. Nos permite importar información acerca a través, perdón, de aplicaciones como distintos CRMs, por supuesto, soluciones de Soho, Pipedrive, Salesforce, Microsoft Dynamics. Nos permite importar información a partir de Facebook, como mencionamos antes, a partir de Google Ads, de HubSpot Marketing, si tenemos alguna clase de canal de YouTube, a través del mismo, a través de aplicaciones de finanzas, por supuesto, sin contar los archivos que gran parte de nosotros seguramente ocuparemos. Nos permite utilizar aplicaciones de recursos humanos, centros de asistencias, ERPs, gestiones de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Además de esto, recordando el segundo paso que es preparar, Soho Analytics entonces nos permite también limpiar nuestros datos. ¿Sabes qué, Manuel? Yo vendo
distintos productos y me he fijado que al momento de que mi personal coloca en mi hoja de cálculo lo que está vendiendo, a veces quizá se equivoca, por ejemplo, como podemos ver aquí, a lo mejor escribieron la palabra mal y eso entonces a mí me complica el trabajo porque yo no puedo analizar mi información. A lo mejor se me complica. El gráfico que está ahí creando me muestra 7 resultados y yo solamente tengo 3 o me muestra 100 y yo solo tengo 10. Entonces, estas aplicaciones, Soho Analytics, como mencionamos hace unos minutos, nos permite realizar una limpieza de esa información. Y no necesitamos pasar horas y horas y horas haciendo este proceso. Puede suceder de una manera bastante sencilla con algunas de las funciones, incluso funciones que en primera instancia están potenciadas con la inteligencia artificial. Imagínense el caso donde la inteligencia artificial nos dice, ¿sabes qué, Manuel? En mi caso, tienes toda esta información, pero está mal escrito, hay estos errores y yo te recomiendo que los corrijas de esta manera. No voy a tener que buscar uno por uno, la herramienta lo puede hacer por mí. Además de eso, recordemos, estas herramientas nos deben permitir, por supuesto, también analizar nuestra información, no nada más con un gráfico de pastel, por ejemplo, que si bien en muchos escenarios es de utilidad, en algunos otros se queda cortos. No nada más con un gráfico de barras, sino de una manera que resulte atractiva, que yo, persona que estoy utilizando los análisis, me llame la atención, por supuesto, que entienda qué es lo que está pasando en este momento. Y que además de eso, me permita, por supuesto, también, recordemos, además de visualizarlo de diferentes maneras, me permita compartir y colaborar con ello. Que la aplicación, por ejemplo, nos permita realizar presentaciones de diapositivas o que nos permita visualizar esa información a través de un enlace, que se permita compartir incluso a través de ella misma a distintos usuarios, que lo podamos enviar a través de correo. Y recuerdan que habíamos hablado acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les dijera que dentro de las aplicaciones existen tecnologías que nos permiten preguntar por la información? Manuel, ¿a qué te refieres con esto? Imaginemos justamente que yo estoy utilizando una aplicación, cualquiera que sea, y entonces le pregunto a mi aplicación, ojo en esto, preguntar, oye, aplicación, muéstrame, por ejemplo, muéstrame el total de ventas. Vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros tenemos nuestra información en una hoja de cálculo y para hacer eso, para obtener eso total, seguramente tendremos que aplicar una fórmula, varias incluso, o unir información de distintos lados. Pero si nosotros solamente le preguntamos a la aplicación, nos va a entregar un resultado. Manuel, ¿sabes qué? Tu total de ventas en lo que va del año, de la información que tenemos, es este. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si además de esto yo le quiero decir a la aplicación, sí quiero conocer mi total de ventas, pero además lo quiero hacer o lo quiero saber por categoría de producto, por ejemplo, de aquello que yo vendo, o incluso por clientes, ¿por qué no? O cualquier otra cuestión que queramos. La herramienta entonces, o en este caso la inteligencia artificial, va a ayudarnos a obtener un resultado. Ya no es necesario que yo lo tenga que hacer de manera manual. Lo puede hacer la inteligencia artificial por mí. O incluso, Manuel, yo en algunas ocasiones, a pesar de que estoy realizando mis gráficos, a pesar de que estoy haciendo mis dashboards o mis paneles de información, seguramente los conoceremos también así, me he encontrado con que a veces hay información que no veo. Incluso, por ejemplo, en este caso, Manuel, ¿sabes qué? O sea, yo veo que esto es lo que estoy generando, pero yo necesito consultar más información. Y las inteligencias artificiales incluso nos permiten obtener un resultado como este de aquí, por ejemplo, que vemos en la parte anterior. Vemos que tenemos un pequeño elemento, de hecho se los mostraba aquí, que se llama demanda de productos. Yo sé de manera predeterminada que el más grande es el que más se vende. Incluso la herramienta me lo indica, este es el producto, estas son tus ganancias. Pero además de eso, la inteligencia artificial nos pueda saber cuántos productos tenemos, en qué rango de fechas vendimos cierta cantidad, cuál fue el producto que mayor contribución tuvo con nosotros hacia nuestro negocio, cuál fue la venta más grande que hicimos, en dónde la hicimos. Todo esto también es inteligencia artificial. Tampoco será totalmente necesario que como usuarios o como consumidores de información
tengamos que estar pegados a una computadora 10 horas, en una reunión, en una sala, 20 horas para poder determinar cuáles fueron nuestros resultados, en qué momento, quién los hizo o incluso en dónde sucedieron, por qué. La inteligencia artificial nos lo puede resolver, nos los puede entregar fácil y sencillo, sin la necesidad de nueva cuenta de que tengamos que invertir miles y miles de pesos, u horas y horas y horas de nuestro tiempo que tan valioso es. Y además de esto, como mencionábamos, la herramienta o las herramientas también nos deben permitir colaborar con esa información. Este punto es bastante importante, puesto que implica que no solamente una persona tenga acceso a estos datos. Pero en este caso, lejos de mostrarles la aplicación, porque seguramente en este momento ya les habrá hablado suficientes de ella, me gustaría que planteáramos el siguiente escenario. En algún momento seguramente ustedes se encontrarán con la necesidad de compartir estos datos. Manuel, ¿sabes qué? Yo necesito que mi socio, mi jefe, mi compañero, la persona de recursos humanos, la persona de producción esté enterado de esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fácil. La herramienta lo puede enviar a través de correo, como mencionábamos, o existen diferentes alternativas. Ya dependerá, por supuesto, totalmente de nosotros cómo lo queramos compartir, a quién, en qué momento, el formato, cómo vamos a hacerlo. No obstante, me gustaría de cierta forma compartirles también este pequeño recurso. Les mencionaba, para quienes no se lograron unir a la sesión desde el comienzo, me vuelvo a presentar con ustedes. Yo soy Manuel Callejas y formo parte del equipo de Soho para Latinoamérica. Soy responsable y experto de la cuestión de Business Intelligence para la región. Y recientemente, con nuestro departamento, estamos trabajando en poderle proporcionar a usuarios que sean nuevos quizá en este tipo de terminologías, en este tipo de proyectos, diferentes inspiraciones. En esta página, no los voy a aburrir, encontraremos información acerca de Soho Analytics, de Soho, las virtudes de la aplicación, pero más importante, vamos a encontrar distintos resultados que la herramienta nos puede proporcionar. Por ejemplo, si nosotros realizamos venta de productos, aquí tenemos un dashboard, por supuesto, creado con la aplicación, que nos permite visualizar información clave, KPIs, como seguramente los conoceremos, acerca de nuestras ventas, nuestros prospectos, acerca de la generación de nuestros clientes potenciales, acerca incluso de por qué medios están llegando, hablando de saber qué está beneficiando a nuestro negocio, cuántos ingresos estamos generando, cuántos ingresos perdimos, en qué momento lo hicimos. Si manejamos alguna clase de ciclo comercial, saber en qué etapas, por ejemplo, se están generando, etcétera, etcétera. No solo eso, si manejamos alguna clase de información de marketing, por ejemplo, hay también distintas opciones que pueden ayudarnos a saber qué podemos generar o incluso a darnos una idea de qué métricas nos están faltando como negocio. ¿Sabes qué? Incluso si este fuera el caso, me daría mucho gusto que lo fuera. Manuel, fíjate que yo revisé la página y vi que a lo mejor yo no estaba considerando cierta información. Entonces, si eso sucede, habremos logrado el acometido. Y en este momento, de hecho, se las voy a compartir justamente. No necesitan, por supuesto, tener alguna clase de cuenta con nosotros, con Soho. La página es totalmente pública, la pueden ver sin ningún problema. Y también, por cierto, les voy a hacer llegar el enlace a la presentación. Esto por si en algún momento necesitan consultar algún otro detalle o incluso algunos detalles adicionales que ahí se encuentran. Por lo tanto, y habiéndoles mencionado este último elemento, me gustaría prácticamente dar fin, al menos de mi parte, de este pequeño discurso, no sin antes realizar un pequeño resumen. Como mencionábamos, incluso si alguien gusta, por cierto, también aportar algo más, lo puede hacer. Veíamos entonces que el análisis de datos nos permite entonces recopilar, preparar, transformar o interpretar esa información, además de colaborar con ella. Nos permite mejorar la toma de decisiones en el mercado. ¿En qué sentido? Sabremos, gracias a este tipo de herramientas, qué estamos vendiendo, en qué momento lo hicimos y demás detalles. Esto para saber si necesitamos o requerimos seguir invirtiendo en cierto mercado, en cierto producto, si las redes o el tipo de publicaciones que estamos haciendo son de utilidad o tienen el rendimiento que esperamos. Además de eso, veíamos un poco acerca, por ejemplo, de las malas prácticas. La primera, y espero nos llevemos incluso esto
como parte de las sesiones, no utilizar nada para poder visualizar nuestros datos. Si comenzamos a utilizar una hoja de cálculo después de esta plática, porque no sé, ¿sabes qué? Mi socio, yo escuché que Manuel dijo que si no utilizamos al menos una hoja de cálculo, estamos haciendo algo mal porque no sabemos qué estamos haciendo. Si al menos comenzamos a hacer esto, ya estamos del otro lado. Aún si vamos más allá, podemos utilizar alguna clase de aplicación. Recordemos, hay distintas que nos permiten utilizar y realizar distintos tipos de análisis, que nos permiten importar nuestra información, que nos permiten prepararla o que nos permiten incluso colaborar con ella de alguna forma. Y en términos generales, de nueva cuenta, esto es básicamente el contenido de la sesión. Por lo tanto, prácticamente voy a pasar a este último apartado para darles justamente las gracias. Si en algún momento ustedes decidiera, pues después de esta plática, ponerse en contacto con nosotros, utilizar alguna aplicación, Soho Analytics, por supuesto es bienvenido. Les dejo un correo de contacto donde podrán estar en comunicación conmigo en caso de así requerirlo. Y por lo tanto, también pasamos prácticamente a una sección de preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna clase de comentario, alguna clase justamente de pregunta que quieran externar? De nueva cuenta, pueden recurrir, por supuesto, al chat o pueden incluso encender su micrófono. Muchas gracias, Manuel, por toda la información que nos has brindado. Aquí ya tengo los links, también por si a alguien se le pasó, los voy a volver a compartir, pero este es momento para que también, bueno, sigan interactuando con Manuel, pero les puedan hacer preguntas, inclusive específicas de su empresa, si ya están aplicando algo de Data Analytics, si tienen dudas sobre la información que les compartió Manuel o sobre alguna solución en específico. Este es un buen momento para que aprovechen, por favor. Pueden abrir su micrófono, bueno, levanten la manita, por ahí les cedo la palabra, o escribir aquí en el chat. Mientras, les recuerdo que aquí ya están las ligas de las convocatorias y todo lo que les compartí al inicio, y les voy a pedir, como siempre, que contesten la encuesta de retroalimentación del día de hoy. Aquí ya la compartí también. Muchas gracias, Gina. Aquí está mencionando algo, Gina, que dice excelente información. Dice que ella hace, con notas de cada venta, ingresos y egresos, y que no sé si te refieres al Excel, Gina, si lo haces en Excel. Ah, ok, que lo hace en papel. Bueno, Gina, justamente esta es una buena práctica lo que comenta Manuel, que comiences a pasar esa información al Excel y la captures directamente ahí para que veas lo que puedes hacer después ya con esas bases de datos, ¿verdad? Se le complica entrar a la computadora. Bueno, no sé, Manuel, si tienes por ahí algún otro tip, no sé, de alguna aplicación, si se les facilita más, a lo mejor estar en el celular, Claro. algo que les puedas también compartir por ahí. Sí, justamente, si ustedes en este momento a lo mejor aún no utilizan, por ejemplo, alguna hoja de cálculo, también hay aplicaciones para los dispositivos que simulan justamente una hoja y que les permiten llevar este registro. Entonces, si por alguna razón nuestra herramienta de trabajo más fuerte es un dispositivo móvil, nuestro celular, una tableta, seguramente encontraremos alguna clase de aplicación que nos permita realizar este manejo de datos. Entonces, alguna aplicación seguramente encontraremos, incluso las paqueterías, por ejemplo, de Office, como son las hojas de cálculo, nos permiten también descargarlas a nuestra aplicación. Entonces, aun si de momento por alguna razón no tenemos acceso a las aplicaciones en las computadoras, también lo podemos hacer en nuestros dispositivos y seguramente será muchísimo más sencillo. Excelente, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para Manuel. Pues yo, Fernando Valdés, nada más, muchas gracias, Manuel. Nosotros implementamos Soho en la parte del CRM, pero apenas estamos populando la información, todavía no tenemos
muchos resultados, pero es una excelente herramienta para, o sea, lo que nos mostraste, creo que podemos utilizarlo como una DIN, ya que tengamos bien toda la información ahí arriba, vamos a poder empezar a generar la información y sobre todo, digo, lo que necesitamos nosotros como directivos de la compañía es precisamente tener conocimiento de cómo se están moviendo los números y poder tomar decisiones, ¿no? Muchísimas gracias, muy, muy relevante el contenido. Gracias. Al contrario, Fernando, muchísimas gracias a ti de nueva cuenta por la participación. Y por lo que comentas entonces, si ustedes en este momento están utilizando Soho, me da mucho gusto. En el slide en este momento, a través de la página que les compartí, el enlace a las diapositivas también, pueden encontrar justamente nuestro correo de contacto. Si en algún momento tuvieran alguna clase de pregunta, pueden escribir con toda confianza ahí. Incluso, si alguno de ustedes en este momento no está utilizando Soho, no había conocido de la empresa y está interesado en alguna solución, puede escribirnos también a ese correo para orientarlos. Incluso, ¿sabes qué, Manuel? ¿O saben qué, equipo Soho? Yo busco una aplicación que haga esto o necesito una solución que me ayude a mejorar tal otra cuestión. Y nos encargaremos incluso también de asistirlos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el correo. Si tienen alguna otra pregunta acerca de las aplicaciones, acerca de orientación, con todo gusto pueden escribirnos. Gracias. El correo es consultas@sohocorp.com. Es correcto, Ok, consultas@sojocorp.com. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. También recuerden aquí que Manuel les compartió el link de la presentación. Ahí también van a poder tener acceso al correo. Se los voy a volver a compartir también para que lo tengan ahí a la mano. Y por aquí hay otro comentario. Ah, ok. No te apures, Llena. Bueno, muy bien. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o duda, independientemente de que estén aplicando alguna solución de Soho o no, pues Manuel es experto en esta parte de análisis de datos. Y pues como dice, lo más importante es que empecemos por recopilar nuestra información, aunque sea en unas hojas de Excel. Y una vez recopilada la información, porque luego nos pasa, ¿verdad? Que recopilamos información, así como lo de las encuestas que les estoy comentando y demás, pero luego lo que sigue y que es más importante es qué hacer con esa información, ¿verdad? Que ya es la parte del análisis y que la podemos utilizar para tomar decisiones y poder realizar estrategias en nuestros negocios. Entonces, aquí tienen una duda en el chat. Sixto dice, bueno, más que una duda, dice, es un agradecimiento por la gran ponencia. Muchas gracias. Gracias también por sus Gracias. comentarios. También ahí déjenlos plasmados en la encuesta, por favor. Todo eso nos ayuda para saber cómo vamos y también qué podemos mejorar. Muchas gracias. Muy bien. No sé si ya no hay más preguntas. Entonces daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Parece que no hay más dudas. Yo les agradezco mucho su atención, como siempre, como cada jueves. Y pues antes de irnos, también como lo hacemos, vamos a despedir a nuestro expositor, pero vamos a tomarnos también aquí una foto de la sesión. Si pueden abrir sus cámaras, por favor. Muchas gracias. ¿Listos? Acuérdense que son varias fotos. Entonces, para que abran cámaras, sonrían. ¿Listos? ¿Listas? Ahí va. 1, 2, 3. Ahí va otra. 1, 2 y 3. Listo. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Me gustaría que también me dejaran sus comentarios ahí en el chat si les interesa seguir explorando esta parte. Yo creo que es muy importante la parte de análisis de datos y que me escriban ahí sus comentarios sobre lo que les interesa conocer sobre este tema también, por favor. Lo pueden dejar en la encuesta o lo pueden poner también aquí por el chat. Me voy a quedar unos minutitos. Muchísimas gracias, Manuel, por tu gran explicación. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Nada más despidamos a Manuel. Muchas gracias por tu aportación. Esperemos vernos pronto.